Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, según sea el momento, siempre lo digo, ¿no? En que estén viendo esta clase. Bueno, ya mencionamos en la clase anterior, cuyo título era algo así como ¿qué es una monografía?, que para comenzar una investigación, que es lo que ustedes van a hacer, es necesaria una base válida. Iba a decir sólida, pero en realidad es una base válida, formada por relaciones lógicas entre diferentes instancias. Estas relaciones lógicas entre varios fenómenos es lo que se denomina hipótesis. Relación lógica o suposición comprobable, que para el tema que nos ocupa pueden interpretarse como sinónimos, da una dirección a la investigación, especifica el enfoque que ustedes quieren darle a la misma y ayuda a enmarcar las técnicas que van a utilizar. ¿Se entiende? Para poder construir una hipótesis, en principio, considero que lo que debemos es conocer la definición, conocer el concepto de hipótesis. Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera válido desde el comienzo, aunque aún no haya podido probarse, y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de aquello que nosotros suponemos, que después vamos a tener que salir a comprobar o a refutar mediante la experiencia. Pero en principio es una propuesta válida. El término proviene del griego hipos, que significa debajo de, tesis, escrito con una H entre la T y la E, que significa tesis. Entonces eso así compuesta es la palabra hipótesis. Las hipótesis pueden plantearse con mayor o menor basamiento real, pero sirven como un primer paso de la investigación, la cual buscará refutarla o demostrarla. Esto obviamente deberá hacerse mediante evidencia empírica o una argumentación sustentada, dependiendo si estamos ante una investigación cualitativa o cuantitativa. En todo caso, una hipótesis es una formulación provisional y tentativa del fenómeno, ya que al comprobarse pasará a ser un enunciado verificado y demostrado. La formulación de una hipótesis es central en el método científico, cuya serie de pasos permiten poner a prueba y finalmente formular una interpretación de aquel fenómeno que nosotros consideramos que o porque nos gustó, o porque nos interesó, o porque nos pidieron, o porque nuestra profesión nos obliga de alguna manera. Esto se da mucho en las investigaciones científicas, que nos permita sustentar la comprensión de su realidad. Damos cuenta entonces que una hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Yo, al igual que en la clase anterior, que grabé en la clase anterior, voy a avisarles, a decirles que algunas de las cosas las voy a leer tal cual fueron escritas, porque me parece que es un tema bastante rígido en ese sentido. Si bien por supuesto es teoría, tienen algunas rigideces que nos llevan más hacia lo técnico. Entonces, bueno, quiero que sepan
al igual que les dije en la clase anterior, que algunas cosas serán leídas, pero nada de lo que yo lea no leerán ustedes después, porque me estoy manejando con el material que la escuela les brindará. Bueno, muchos suponen que una hipótesis es algo que supongo que va a pasar, entonces, o que supongo que existe, o que supongo que es. Entonces vemos, cuando digo vemos me refiero a los coordinadores en este caso, o cuando estamos en nuestro rol de docente, que las hipótesis que nos presentan los alumnos utilizan nos imaginamos que, este equipo supone que, efectuadas las averiguaciones del caso, consideramos que, no, de ninguna manera una hipótesis se formula así. Ni suponemos, ni pensamos, ni creemos, ni estimamos, ni nada, ningún potencial. Porque ya les dije recientemente que es una proposición que está sujeta a investigación, pero en la cual yo creo que es así. Entonces, ya les digo, es una propuesta, para mí es verdadera. Después tendré que salir mediante la investigación, como les dije, a buscar datos que me permitan convalidarla o no a esta hipótesis. Por lo tanto, es muy interesante y muy importante los términos que ustedes van a utilizar para redactar la hipótesis. Una hipótesis, que ya lo dijimos en la clase pasada, tiene que ir en la introducción, tiene que ponérsele el título, hipótesis, y a partir de ahí entonces se inserta en el trabajo, que ya tiene un título, tiene una introducción y ya iríamos por la hipótesis. En todo caso, una hipótesis es una formulación provisional y tentativa. Eso no quiere decir que yo no crea en lo que voy a investigar. Yo estoy segura que mi hipótesis va a ser corroborada. Lo que pasa es que tengo que salir a investigarlo. Por eso, como les dije recién, no vale poner creo que, suponemos que, entendemos, consideramos. No, es una certeza que yo tengo, aquello sobre lo cual estoy hipotetizando. Damos cuenta entonces que una hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Ahora, un poquitito más adelante, a medida que continúe el teórico, voy a dar algunos ejemplos de hipótesis que los van a encontrar acá, pero a lo mejor enunciados de una manera distinta pueden facilitarle la tarea. Miren, gente, hipótesis, el sujeto, este sujeto de necesidades, desde pequeño, desde pequeños que hemos sido, y algunos que tienen la suerte de serlo, viven preguntándose por las cosas. ¿Qué hay acá? Y nos demos cuenta o no, estamos todo el tiempo hipotetizando. Lo que pasa que no lo enunciamos como una hipótesis, no lo enunciamos desde un método científico, pero suponemos, creemos, intuimos, estamos convencidos de montones de cosas. Esto, el otro día en un grupo hasta dieron un ejemplo magnífico, ¿no? Los chiquitos, cuando se encuentran ante un juguete que les gusta, una de las primeras cosas que intentan hacer es pegarle unos cuantos golpecitos para desarmarlo y ver lo que tiene adentro. Algo del orden de la inquietud, de una suposición, lo llevó a romper eso para ver lo que tiene adentro. Eso es ya están investigando, ya estamos investigando.
Claro, ellos no piensan que ese juguetito a los padres le costó 2 lucas. No, por supuesto que no lo piensan, no lo saben, por suerte. Tienen esa divinura de la inocencia, pero ellos quieren saber qué hay adentro. Y entonces ahí, bueno, a mí nos disgusto lo que compré, lo que pagamos y lo rompió. Sí, lo rompió. ¿Por qué? Porque quiere saber lo que tenía, quiere investigar, quiere saber. Quizá no pueda manifestar, si no nos pueda contar qué hipótesis tiene, pero que la tiene, seguro que es así. Bueno, entonces nos vamos a ir de lleno a qué características debe contener una hipótesis para poder denominarse de esta manera. Toda hipótesis consiste en una relación entre un elemento A y un elemento B, cuya relación está expresada en forma de proposición. Siempre una hipótesis se refiere a un evento o una relación probable entre las cosas. Acá el probable se da como sinónimo, probable como posible y probable por salir a probar. Miren que ya dentro de la hipótesis tenemos estas dos, esta palabra que nos indica 2 situaciones posibles. Ya que algo a todas luces imposible no puede someterse a prueba. Piensen cuántas cosas nosotros, ¿no? Seres humanos, chiquititos en este universo infinito, no podemos poner a prueba, o por lo menos no podemos poner a prueba con los elementos con los que contamos. Montones de cosas. Por eso dice probables en los 2 sentidos, que puedan ser comprobados. Otras cosas que no pueden ser puestas a prueba, por supuesto, no las van a hipotetizar y ustedes mismos se dan cuenta que no las van a poder investigar. Entonces no hay hipótesis en ese sentido. Otra cuestión más sobre la hipótesis. Posee un número de variables. Prestenle atención a esta palabra, la voy a usar mucho durante la clase. De variables concretas que deben estar claramente identificadas y delimitadas y bien definidas además las variables. La relación entre estas variables, que ahora las vamos a enunciar, habrá de ser propuesta por la hipótesis misma y deberá ser clara, comprensible y verosímil. Normalmente se vinculan con técnicas establecidas estas variables. Hay montones de variables para las hipótesis y, como decimos acá en la ficha, nosotros hemos tomado 2 variables nada más, que es la variable dependiente y la variable independiente, entendiendo que para este trabajo monográfico ustedes van a apelar a esas 2 variables únicamente. Si después en el camino de la investigación aparecieran en esa hipótesis constituida alguna otra variable, trabajando en el equipo y consultando con quien nos está acompañando, que sin dudas es el coordinador, pueden buscar qué otra variable estuvo apareciendo por ahí y no fue nombrada por la docente que dio la clase, o tampoco está en el apunte, pero hay otras tipo de variables. Nosotros, quiero aclararles, tomamos 2 y una más que yo voy a mencionar, que no está acá, pero voy a mencionarla como un ejemplo de lo que no debe hacerse en el campo de la investigación. ¿Estamos? ¿Qué más podemos decir de una hipótesis? Que son planteamientos totalmente provisionales de la palabra provisorio,
que serán probados o descartados, creo que ya lo dije un montón de veces, mediante la investigación. Son aseveraciones, no son dudas que tenemos, pero son provisionales. Tenemos que salir a constatarlas. Pensándolo de esa manera lo van a tener más que claro. Son siempre falsables, o sea que pueden ser refutadas, pueden contraponérsele distintos argumentos que la contradigan y de esta manera a la hipótesis la estamos poniendo a prueba. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, y cuando digo no son verdaderas me estoy refiriendo a hechos verdaderos. Pueden o no serla y pueden o no ser comprobadas con hechos. Son explicaciones tentativas. Siempre son tentativas. El investigador, al formularlas, ustedes ya empiezan a ser investigadores, al formularlas, no pueden asegurar de ninguna manera que vayan a poder comprobarlas. No pueden. Eso solamente, ese dato lo van a obtener al final de la investigación. Es ahí, al final de la investigación, donde la hipótesis aparece en todo su esplendor y ustedes podrán decir si la misma fue corroborada o no fue corroborada. Por eso una hipótesis es diferente a una afirmación de hecho, cuyo ejemplo ahora les voy a dar. Pero antes de darles el ejemplo, quería decir algo que normalmente cuando esta clase es presencial suelen preguntar. ¿Qué es lo que sucede cuando en el camino de la investigación me voy dando cuenta que la hipótesis no va a ser corroborada, que los hechos que estoy descubriendo van dejando a mi hipótesis ya no como un hecho probable, sino que realmente no va a ser refutada? Y la respuesta es: la dejamos como está. No cambiamos la hipótesis para ajustarla al hecho o para ajustarla a la investigación. Si la investigación demuestra una refutación de la hipótesis, eso no quiere decir que no se haya hecho un excelente trabajo, porque para eso están las hipótesis, para salir a corroborarlas o a refutarlas. Entonces ustedes concluirán su hermosísimo trabajo diciendo, dentro de las conclusiones, en la parte correspondiente, que la hipótesis no fue corroborada en definitiva. Mire, muchas veces no es corroborada la hipótesis, porque como es una idea a probar, como es un supuesto que yo tengo, pero tengo que salir a probarlo, en muchísimas ocasiones el resultado es que no es como nosotros pensamos, que este hecho, este acontecimiento, este suceso, esta situación que yo creo que está pasando en determinado lugar, no es como lo pensé, no es como el equipo lo pensó, en realidad, mejor dicho, porque esto va a ser trabajo en equipo, y bueno, y no fue corroborada. Miren, gente, las hipótesis menos corroboradas, por lo general, son las hipótesis científicas, no corroboradas en lo inmediato. Un ejemplo que se me ocurre ahora, que no está en el apunte, es las hipótesis atinentes a esta pandemia que estamos transcurriendo. Si ustedes hacen un recorrido hacia atrás, hacia el mes de marzo, que es cuando empezó la pandemia, empezó la cuarentena, y se ponen a buscar así como pasatiempo
todas las hipótesis que fueron lanzando científicos muy reconocidos a nivel mundial sobre este virus, que si era pesado, que si era liviano, que no sobrevivía en ambientes cálidos, ¿se acuerdan? Después resultó que no era que no sobrevivían en ambientes cálidos, lo que resultó, fíjense qué maravilla, si ustedes pueden tomar este ejemplo para armar una hipótesis, resultó que no era, hasta ahora, no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, no era que no sobrevivía el virus en ambientes cálidos, era que en ambientes o lugares cálidos, en países que tenían una temperatura promedio de 20 y pico de grados, se había hablado, la gente tenía menos afecciones bronquiales, estaba como más sana de los bronquios. En cambio, en aquellos lugares, en aquel momento del año que hace más frío, vienen las gripes, vienen los resfríos y nuestros bronquios se debilitan. Y ese es un campo propicio para el virus. Pero ¿cuánto tardaron en descubrir eso? Todos nos queríamos ir a vivir a Cuba, por supuesto, ya que estábamos. Bueno, esto es un chiste, pero es así. Entonces esas hipótesis han ido cambiando y han tenido que ir ajustándolas a medida que iban descubriendo cosas. No es el caso de esta investigación, que si bien es científica, es una investigación psicosocial, y es una investigación que ojalá les sirva a ustedes para posicionarse en un futuro trabajo. Por lo tanto, el tema, esto no quiero repetirlo porque creo que lo dije en la clase que ya grabé, el tema siempre les sugerimos que tenga que ver con la carrera, que tenga mucho que ver con la carrera que ustedes están haciendo. Bueno, entonces ya estábamos diciendo que las hipótesis son siempre falsables, o sea que se le pueden contraponer diversos argumentos que la contradigan y así las ponemos a prueba. Les dije que las hipótesis no siempre son verdaderas y ahora voy a dar un ejemplo de por qué les dije que no siempre son verdaderas y que una hipótesis es diferente a una afirmación de hecho. Ya me estoy largando con los primeros ejemplos. Alguien, un investigador, puede afirmar que en un país determinado, en la zona urbana de ese país, las familias tienen menos hijos que en la parte rural, geográficamente hablando, de ese mismo país. Por supuesto, hay una diferencia y en la parte rural las familias tienen mayor cantidad de hijos. Eso pueden enunciarlo, no denunciarlo, como posible. Entonces yo digo, en la parte rural de este país, las familias tienen menos hijos, en la parte rural tienen más hijos que en la parte urbana, que tienen menos hijos. Voy a los últimos censos realizados en ese lugar, busco los números que les dan a aquellas personas que hicieron el censo y lo voy a corroborar. Entonces yo no hice una hipótesis, yo trabajé sobre un hecho que puedo corroborar sin hacer una investigación, simplemente con mirar el censo que alguien, un otro, hizo sobre ese mismo aspecto. Eso no es una hipótesis. Por eso les dije, si hago una afirmación de hecho, en ese sentido, el resultado me lo va a dar la consulta a un censo. Eso es afirmar un hecho, no es una hipótesis. No salgo a investigar nada, busco el censo, miro los datos que ese censo me está dando y listo, ya lo tengo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre lo verdadero y lo no verdadero? La apoyatura en la investigación.
que en este caso que les acabo de decir, por supuesto, no existe. Porque ver los datos de un censo, para nosotros, dentro de la metodología de la investigación, no es investigar. Es decir, buscar un dato, nada más. No es lo que nosotros estamos proponiendo para este trabajo. ¿Sí? Si alguien en una investigación afirma un hecho, ya no está estableciendo una hipótesis. La hipótesis es previa a la investigación. No me voy a cansar de decirlo. Es previa a la investigación, pero posterior a la idea, al título y a la introducción. Después viene la hipótesis y después salimos a investigar si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. Mejor dicho, no verdadera o falsa. Si la puedo contraponer con algo, si la puedo corroborar, pero todo eso tiene que ser en base al material que recogimos para contrarrestar la hipótesis, porque en el camino lo que opera es el aprendizaje de la investigación. Les dije que íbamos a hablar entonces de las hipótesis, pero de determinados aspectos de las mismas. Hay algunas que son intuitivas, se las dice hipótesis intuitivas. Es intuición o una sospecha. Pueden derivar finalmente en grandes descubrimientos de la ciencia. Hay muchas investigaciones que han surgido de la nada, de la intuición. Algunas investigaciones, digo, no hipótesis, ¿no? Algunas ni siquiera fue necesario investigar mucho. Se puso un tubo de ensayo cerca del calor y eso produjo determinada cosa y de pronto apareció una vacuna. Bueno, eso también se le denomina hallazgo. Tampoco es el caso para ustedes. Nada de llenar tubitos de ensayo. Ustedes tienen que salir a buscar la hipótesis. Una hipótesis basada en una sospecha es propicia a no ser relacionada con otro conocimiento o teoría. Porque si yo tengo una sospecha no lo relaciono con nada. Por eso decimos que no las utilizamos. La hipótesis intuitiva. ¿Sí? Una falla muy grave que, bueno, sugiero que ustedes no incurran, es formular hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la documentación que tienen ya en su poder, que salieron a buscar. Creo haber dicho, y si no lo dije, lo digo ahora, que si bien este trabajo no fue pensado en épocas de cuarentena, la escuela trabajó muy intensamente en si podía realizarse o no, dado los tiempos que estamos viviendo, que no son los mismos que el año pasado, y realmente esta tarea se puede realizar sin salir a la calle a entrevistar personas, a hacer preguntas a la gente, por supuesto. No se va a jugar con el riesgo. Una investigación monográfica puede realizarse de muy diversas maneras y puede hacerse, o sea que la escuela no está pidiendo nada, esto es como una hipótesis, no está pidiendo nada que no pueda ser corroborado por ustedes sin la necesidad de romper estos momentos que estamos viviendo de cuarentena. Por eso les decía recién que una grave falla en la investigación es formular hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura u otro material, o haber experimentado en terreno sobre el tema. Acá, por ejemplo, dice experimentado en terreno. No sé
hasta dónde van a poder experimentar en terreno, pero lo que sea que puedan hacer, acá dice experimentación en terreno, ¿no? Sobre algo, a veces sucede, sobre algo que ya está comprobado, y yo acá puse como ejemplo cómo se inventó la rueda. Salir a inventar, a investigar cómo se inventó la rueda realmente sería como un absurdo. Por eso tengan muy presente el tema elegido, que seguramente fue investigado por otros, ¿no? Pero hay tampoco que inventar, pero siempre se le puede dar una vuelta más, y acá esta de las vueltas más van a aparecer cuando empecemos a hablar ya en breve de lo que hablé en un principio, que son las variables que son las que componen la hipótesis. Vieron que les dije que hay más de dos variables, pero nosotros vamos a tomar solamente dos: la variable independiente y la variable dependiente. La definición más sencilla, yo la voy a leer porque es de Sabino, que lo cito en la bibliografía del trabajo. Entendemos por variable cualquier característica, dice, o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque sea para un objeto determinado, que puede tener un valor fijo. Ay, qué difícil parece lo que dije. Miren, gente, una variable puede ser el color de ojos de una persona, si es rubia, negra, ¿sí? Una variable es el lugar, una variable, esas son las variables, algo que modifican a otra variable, que es la independiente. Entonces, ustedes cuando hacen la hipótesis tienen que ser muy claros cuando dicen, por ejemplo, los alumnos no comprenden la teoría que les están bajando el Ministerio de Educación, por ejemplo. Miren, ya prácticamente es como que se me apareció una hipótesis intuitiva, ¿no? Eso sería una hipótesis. No comprenden las líneas que le bajan del Ministerio de Educación. Los alumnos, dije, ¿no? Ahora, ¿alcanza? ¿Qué alumnos? ¿Los alumnos del mundo? ¿Los alumnos de toda la República Argentina? ¿Los alumnos de Oriente? ¿Los alumnos de Occidente? ¿Los alumnos de Dinamarca? Bueno, poner qué alumnos es una variable. Y en este caso se las estoy dando medio serviditas. Sería como una variable dependiente. Porque ya dijimos que los alumnos no entienden. Y eso es inamovible. Ahora, y es independiente. Entonces ahora tenemos que decir, bueno, ¿qué alumnos? ¿Todos? ¿De todas las escuelas? Entonces ahí vamos recortando. ¿Vieron en el otro teórico sobre investigación que yo insistí en recortar? Bueno, cuando armen la hipótesis tengan presente, ya una vez que esté armadita, qué variable están utilizando, porque eso es un recorte o es una apertura. Porque si ustedes ponen, por ejemplo, los alumnos de Occidente y los alumnos de Oriente no entienden, tienen que salir a investigar a ambos alumnos, o alumnado, mejor dicho, ¿no? Y los contenidos del Ministerio de Educación de Oriente y de Occidente. Esas son variables. La raza de alguien, barrio, cuando hablamos de un barrio, si es un barrio carenciado o no, o es un barrio residencial, como se dice habitualmente. Bueno, esas son variables que hacen que, por supuesto, modifiquen el contenido de la hipótesis. Tengan en cuenta que lo que se escribe en la hipótesis
tiene que ser investigado. Así que por un lado yo diría cuidado con las palabras, y por otro lado diría vamos con las palabras. Bueno, para la composición de las hipótesis a originarse en la investigación monográfica que estamos proponiendo, vamos a tomar el desarrollo de, vuelvo a repetirles, de estas dos variables, dependiente e independiente, que ya les dije, según Sabino, y tenemos otro ejemplo de Briones, que no voy a mencionar ahora por una cuestión de tiempo, pero voy a dar, sí, a cambio de la no explicación, porque lo tienen en el apunte, dos ejemplitos de hipótesis que a mí me parece que van a ayudarlos. Las variables dependientes son las que miden. Entonces, una propiedad variable, puse entre paréntesis, puede modificar y debe poder medirse. Y acá va el ejemplo que les dije recién. El sexo, por ejemplo, es una medición. No es lo mismo decir un montón de gente golpeada a decir hombres golpeados o mujeres golpeadas. Si hablamos de alumnos a los que les va mal en el colegio, no es lo mismo decir todos los alumnos que los alumnos de determinado año y de determinada edad. Entonces todo eso es mensurable, es medible y ustedes tienen que salir a investigarlo. Por eso se le llama variable. Al variar hace que hayan distintos valores. Bueno, voy a enunciar de alguna manera dos hipótesis, qué sé yo, me tenté, tengo unos minutitos y me parece que los voy a aprovechar. Los conceptos se convierten en variables, entonces desde el punto de partida podemos identificar con estos pequeños datos que les di las variables de estas hipótesis que están como ejemplo en la ficha, y pero yo se las voy a ir mostrando también un poquitito. Se las leo, esta va leída. Dice: la falta de transporte público en algunos barrios carenciados de la ciudad de Junín es motivo de la alta deserción escolar entre los alumnos de 7 a 12 años. ¿Ven todo lo que les dije recién? En que eso es una hipótesis, esto es una hipótesis. La variable independiente de esta hipótesis es deserción escolar, que es lo que yo quiero investigar, y el lugar de localización, que es Junín, y las variables dependientes a las cuales voy a ajustar la investigación es falta de transporte público, barrio carenciado, edad de los alumnos. ¿Recuerdan que dijimos que eran de 7 a 12 años? Bueno, tengo que salir a investigar eso. ¿Por qué lo tengo que salir a investigar? Porque lo puse en la hipótesis. Si no lo hubiera puesto, tendría que haberlo puesto. Y como lo puse, lo tengo que investigar. Entonces, acá viene la medición en los términos de relación. A falta de transporte público, mayor deserción escolar. Y con esto le cerró perfectamente esta propuesta que ustedes tenían, que pasaba en este barrio carenciado de la ciudad de Junín. ¿Sí? Bueno, yo espero que se haya entendido. Voy por otra hipótesis, ¿sí? Y después ya creo que tengo que cerrar, que estoy con el tiempo bien. Acá
en esta hipótesis que voy a enunciarles hay dos o más, pero ya no voy a decirles cuál es la independiente y la dependiente. Se las voy a dejar para que ustedes la trabajen en el grupo operativo. La ubicación geográfica de algunos barrios dificulta la distribución de agua potable, provocando el aumento de desnutrición en niños y adolescentes. Esta es una hipótesis que lo tienen acá como ejemplo. Yo solamente les doy las variables y cómo la variable independiente es la desnutrición. Eso no puede, es lo que ustedes tienen que salir a investigar, la desnutrición, porque es la propuesta que ustedes hicieron. Ustedes aseguran que el aumento de desnutrición se debe a determinadas cuestiones que pueden variar, pero la que no puede variar es la variable independiente, que es la desnutrición que ustedes pensaron salir a investigar. Así que lo demás lo dejo para que trabaje en el grupo operativo. Cabe indicar que los términos que se utilicen para redactar las hipótesis tienen que ser claros, tienen que ser precisos. Términos vagos o confusos no tienen cabida en las hipótesis. Hace un tiempito me hicieron llegar una hipótesis que hablaban de una circunstancia muy especial con relación al consumo problemático. Acá por ejemplo tenemos todo un tema con el consumo problemático, ¿no? Porque tenemos que ajustar ya de la hipótesis a qué tipo de consumo problemático queremos salir a investigar, teniendo en cuenta todo lo que hay al respecto. La comida es un consumo problemático. Sin embargo, nosotros tenemos en la idea, básicamente, por aquello que está instituido, que está normado, el hecho de lo social, de lo que no se puede, de aquello que está como prohibido, que el consumo problemático es toda sustancia que está prohibido, pero comer en exceso es un consumo problemático. Entonces, si ustedes pensaron realmente investigar un consumo problemático que tenga que ver con la ingesta de alimentos, que tenga que ver con la comida, eso tiene que ser aclarado, porque si no, mire, la hipótesis le tiene que dar al lector, cualquiera que fuera, una base muy clara de en qué se está basando la investigación de ustedes. La relación entre variables y propuestas tiene que ser lógica, que es esto que un poquito que les estoy diciendo, y adecuada al mismo campo de investigación. Tienen que tener en cuenta ustedes que la hipótesis es la pata principal de la investigación. Es la pata principal de la investigación, no es la investigación la hipótesis. La investigación es lo que tienen que hacer para corroborarla o refutarla. Entonces tengan claro eso, que una buena hipótesis nos va a quitar muchas dificultades al momento de investigar. Si está bien hecha, una hipótesis pasa a ser como la columna vertebral, o si ustedes están en segundo, pero cuando estén en tercer año y tomen crónicas de las reuniones grupales, se denomina hilo conductor a lo que pasa en un principio, a lo cual denominamos apertura, lo que sigue sucediendo en el desarrollo y lo que termina en un cierre. A eso lo denominamos, ya lo van a aprender en tercer año, hilo conductor. Bueno, piensen ustedes entonces en esta columna vertebral, en este hilo conductor, que los va a llevar a que sean pasos facilitadores, sean pasos disfrutables. ¿Por qué? Porque ya lo tienen puesto en la hipótesis. Por consiguiente, y no es menor esto que le estoy diciendo, las hipótesis
tienen que estar relacionadas con técnicas disponibles que ustedes tengan para poder hacer la investigación. Tenemos que tener en claro, previo a salir a investigar, una vez que ya la tenemos armadas, si realmente vamos a considerar una especie de logística hay que hacer. ¿Puedo investigar esto que tengo ganas de investigar? ¿Tendré los elementos? ¿Los encontraré en internet, en bibliografía, en revistas, en libros, en todos los elementos que puedan tener a su disposición? ¿Estarán? Bueno, entonces ahí tienen que ser claros y precisos, y a veces desechar una hipótesis que a lo mejor le tienen muchas ganas porque saben que no van a contar con elementos de investigación. Entonces, bueno, irán por otro lado con el problema. Yo recién me fui un poquito a tercer año hablando de crónicas, hablando de apertura, de desarrollo y de cierre. Y bueno, yo entonces voy a cerrar con una mención al encuadre. Al encuadre que ustedes conocen también, al encuadre que alguien en primer año lanzó el primer día que ustedes se conocieron, y después pasaron a segundo año y también el primer día el equipo de coordinación habló de un encuadre que tiene instancias, que tiene reglas, que tiene normas, que nos limita pero también nos habilita. Y bueno, entonces las variables estas de las cuales yo les hablé, yo las comparo, los invito a ustedes a que también lo hagan con el encuadre. Las variables las comparo con el encuadre. Por fuera está el marco, ¿se acuerdan? El marco, la rigidez, aquello que no puedo hacer, los límites que me ponen, ¿no? Los límites que me ponen también a mi propio narcisismo. Y por dentro de ese marco está el proceso del grupo. En este caso, por dentro de ese marco está todo aquello en amplitud que puedo salir a investigar. Bueno, para cerrar ya, la hipótesis que ustedes utilizarán es la atinente a una investigación científica para poder posteriormente aplicar a esta investigación nuestro ECRO, porque ustedes saben que a todo lo que investiguen le van a aplicar teoría, por supuesto, eso lo van a hablar con el coordinador. Consecuentemente, deberán referirse a una situación real social y que pueda ser sometida a prueba en un universo definido. Sometida a prueba en un universo definido está relacionado con lo que les dije recién. Aquello que no podemos investigar, aunque nos guste, no lo hagamos. No lo hagamos, no nos lancemos en realidad, no perdamos ese maravilloso tiempo porque no lo vamos a lograr y eso nos va a frustrar muchísimo. En cambio, si definimos, ¿sí?, ese universo, que es muchísimo, porque la incumbencia del psicólogo social en este momento, sobre todo, que tiene un saber necesitado en el afuera, es muy amplia. Así que bueno, deseo que realicen un muy lindo trabajo de investigación, una monografía que no dudo que va a ser excelente, y que esta clase sobre hipótesis, al igual que la anterior, les sirva. Hasta cualquier momento. Buenas tardes a todos.